Buenas noches con todos los que escuchan relatos de noches oscuras. Espero que se encuentren todos muy bien y espero también que les haya gustado los relatos anteriores del canal. Quiero contarles algo que nos ha estado pasando a mi novia y a mí. Ahora que nos mudamos a un nuevo departamento, nosotros tenemos apenas 3 meses viviendo en un nuevo departamento. Es un edificio pequeño con 5 departamentos únicamente. A lo que teníamos entendido, eran nuevos. Después nos enteramos de que se habían usado como departamentos muy baratos para personas sin tantos recursos, casi como yo, hasta que el señor que nos renta los compró y los remodeló por completo. Cuando llegamos, todo estaba absolutamente nuevo, estaba completamente amueblado, desde el piso, las paredes, las ventanas, los muebles, todo era nuevo. La refrigeradora hasta tenía las etiquetas todavía. Era muy importante para nosotros encontrar un lugar que no había sido habitado antes, ya que yo suelo ser muy susceptible a cosas paranormales, y ya había tenido problemas por eso en la casa de mi suegra donde solíamos vivir. Salimos casi corriendo de ahí, porque seguido me despertaba una voz que venía de afuera de la ventana del cuarto, llamando el nombre de mi novia. Era casi todas las noches, y obviamente, después de ciertas ocasiones, dejamos de salir a revisar qué estaba pasando, y nos hicimos la idea de que nos querían atormentar. También de vez en cuando entraba al baño de mi suegra, cuando el nuestro estaba ocupado, había un olor muy fuerte a carne quemada, y mi suegra me comentó que una vez creyó ver a un niño de espaldas, con quemaduras de plancha y de cigarrillos en la espalda. En una ocasión, mi suegra le pidió a una amiga suya, que supuestamente era bruja, la historia de las personas que vivieron antes de ahí. Solo nos dijo que ahí vivía un niño, su papá. No dijo que el papá maltrataba a su hijo, porque su esposa había muerto en un accidente. El papá culpaba al bebé. Eventualmente el niño falleció por los maltratos, pero, para ser honesta, no lo consideramos como un hecho, ya que realmente no había manera concreta de saber qué había pasado en esa casa antes de nosotros. A diferencia del departamento donde nos quedamos, en esta ocasión sí pudimos tener respuestas más formales, ya que nos hicimos amiga de la hija de la señora que nos rentó. Pero antes de contarles lo que nos confesó, les platicaré lo que nos ha estado pasando, a mí y a mis vecinos. Los departamentos se rentaron casi al mismo tiempo todos, ya que como les comenté, eran nuevos, muy bonitos y bastante accesibles. Buenos, bonitos y baratos, diría mi mamá. Así que al ser todos nuevos, todos en plena mudanza, nos comenzamos a llevar muy bien, entre vecinos ayudándonos los unos a los otros, a subir nuestras cajas, etcétera, por lo que todos intercambiamos números de teléfono en algún momento para estar en contacto. La primera noche en mi departamento, el número 3, tuve un sueño terrible. Sueño que llegaba a mi departamento. Había un hombre súper delgado y sucio. Estaba sentado en un sillón individual, bastante viejo y gastado, y estaba manipulando lo que al principio me pareció un aparato, pero conforme me acerqué y lo confronté, se dio la vuelta y miré que era una masa llena de sangre. El hombre la estaba pellizcando. Antes de poder salir corriendo, me desperté muy asustada, pero no solo por el sueño, sino porque escuché una estática muy fuerte en mi cuarto. Al principio creí que era un sueño, pero me di cuenta que mi novia también se había despertado asustada y me dijo que había escuchado lo mismo. Creímos que había sido el departamento de al lado, ya que todo se escuchaba en un depa de un lado al otro. Nos volvimos a dormir y al día siguiente la vecina nos preguntó que cómo habíamos pasado la primera noche. Le comenté de la estática. Le preguntamos que si había sido ella. Nos comentó que ella anoche no había dormido ahí,
sino con su novio. Mentiría si dijera que no le dimos tanta importancia, porque la verdad es que nos asustamos bastante y desde ese momento decidimos asociarlo a algo paranormal. De ahí en adelante, eso pasaba cada cierto día, no diario, pero tampoco era raro despertarnos en la madrugada escuchando ese ruido. Y en 3 ocasiones, en lugar de la estática, nos despertó un llanto seco, seguido de 4 golpes en la pared de la cocina. Por su parte, la vecina a la que quisimos culpar de la estática del departamento 4 también comenzó a tener problemas en su departamento. Se despertaba con un fuerte olor a cigarro en su cuarto y a veces en el día también lograba percibir el olor, pero lo que más le molestaba era que en el baño en ocasiones le daba un olor más fuerte, como a dulce quemado. Le revolvía el estómago, pero no podía entender de dónde venían esos olores. No tenía ventanas abiertas, solo que viniera de las tuberías, pero tampoco era un olor fétido, solo penetrante y molesto. Por otro lado, en el departamento de abajo de nosotros, en el número 1, vivía un señor algo mayor, y digo vivía porque se fue antes de saber qué estaba pasando y pudiéramos solucionarlo. Él por su parte se despertaba escuchando llantos de un bebé y durante el día, cuando llegaba de trabajar, le parecía escuchar la voz de una mujer llorando desde el cuarto, pero cuando abría la puerta principal del departamento, se escuchaba como si la persona que lloraba tratara de calmarse, y cuando abría la puerta de su cuarto ya no se escuchaba nada. A él también le llegaban los olores molestos, pero los de su departamento eran olores fétidos a desechos. Por eso él sí se pudo asociarlo con la tubería. Al menos eso no le daba tanto miedo. Él duró solamente el primer mes y después de lo que se venció su renta, se fue diciéndonos que había algo muy malo en ese edificio. Después llegó a vivir un chico como de mi edad, 28 años, y nos comentó estar pasando exactamente por lo mismo, sin haber conocido al inquilino anterior, ni haber platicado con nosotras. Un día me vio bajar a lavar una ropa y se animó a preguntarme si estaba todo bien, si estaba teniendo problemas, porque le daba mucha pena, pero parecía que me escuchaba llorar, muy feo de vez en cuando. Hasta entonces le conté lo que nos había contado el señor. Él no se asustó tan fácil, pues aún sigue en ese departamento, en el depa de al lado de él, o sea, abajo de mi vecina, en el número 4, vive una pareja sin hijos, igual más o menos de mi edad, en el departamento 2. Pobres, ellos se llevaron la peor parte. Vasos volando de la nada, estrellándose contra la pared, sin que nadie los tocara o estuviera cerca de ellos. Golpes en las paredes, la sensación de que se habían despertado con un grito, pero cuando uno de ellos estaba despierto, podía confirmar que lo que despertaba al otro era solamente el eco final del grito de un hombre, no el grito completo, solo la sensación. Y el chico asegura que en una ocasión se levantó al baño, se asomó por la ventana de la cocina para echar un ojo a su carro y miró hacia afuera del departamento frente al mío. Había una señora colgada del barandal, sí, como si se hubiera suicidado. Eso fue en el segundo día de ellos en el depa, y dice que desde ese entonces sueña con esa noche casi todos los días, y le parece que de repente la ve pasar de la cocina al baño. Pero esto ha sido de vez en cuando se levanta más dormido que despierto, al baño a la medianoche, y realmente no puedes confiar en nada que veas en esas condiciones. Eso dice él mismo para soportar seguir viviendo ahí. Algo en lo que todos concordamos era en que por el momento se sentía en todo el departamento.
Una tristeza inmensa, una tristeza que podíamos sentir nosotros. Tristes, tristes también, contagiosa, desesperada, cruda y muy, muy grande. La única persona de todos los departamentos que no siente nada era la departamento 5, enfrente al mío. Ella siempre dijo que no sentía nada. Ella tenía unos 23 años y tenía un hijo pequeño. Ella llegó unos días después de todo y asegura que nunca ha sentido miedo en su departamento, pero que sí ha sentido mucha tensión en el patio del edificio. En una ocasión, estábamos mi novia y yo afuera de nuestro departamento, tomándonos una cerveza, porque no soportábamos estar adentro, y poco a poco, todos los vecinos, a excepción de la número 5, se nos fueron uniendo por el mismo motivo, hasta que estábamos afuera los 6 de mi depa, platicando sobre todo lo que nos había pasado. Cuando todos simultáneamente dirigimos nuestras vistas al patio, ahí vimos pasar a la señora que nos había mencionado el chico del departamento número 2. Nos metimos todos a mi departamento y fue ahí cuando decidimos hacer algo al respecto. Faltan 5 minutos para que salga del trabajo donde estoy escribiendo esto. El único lugar donde me siento segura para hacerlo, ya que me pidieron que no diera motivos para que esa cosa volviera al departamento. Ahí no puedo hablar del tema, no puedo escribir del tema y si es posible, no pensarlo para no atraer nada. Les dejaré esta parte de la historia y mañana que vuelva a tener oportunidad, les escribiré la conclusión, la explicación que nos dio la hija del rentero y lo que hicimos para solucionarlo. Muchas gracias por leerme.